Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. Que amiguito que me llena de recuerdo, llévame siempre a mi pueblo. José, quiero regresar de bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 50.000 pesos, el tercero de la nueva familia. Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, un colibrí picando una flor y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para todas las edades y es apto para toda la familia. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Foro de la Descentralización y Contratación en las Alcaldías Locales. El orden del día de hoy es el siguiente. Himno de Colombia. Inicio del foro por la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nietos, representante de la Cámara por Bogotá. Intervención del doctor Iván Casas, de la Secretaría de Gobierno, quien es el subsecretario de Gestión Local. La doctora Paula Robledo Silva, delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo. El doctor Jesús Alejandro Garzón Rincón, personero auxiliar de la Personería de Bogotá. Doctor Andrés Castro Franco, Contralor Auxiliar de la Contraloría de Bogotá. El doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital. Doctor Mariano Briceño Cortés, presidente de Asoediles. Doctora Lilia Bella, vicepresidente de Asoediles. Doctor Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Gobernanza de la Cámara de Comercio de Bogotá. La doctora María Elena Botero, profesora de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. El doctor Bernardo Herrera, profesor investigador de la Universidad de los Andes. Otras intervenciones a cargo de los ediles que nos acompañan hoy y conclusiones por parte de la representante Olga Lucía Velázquez Nieto. Nos acompaña de forma especial de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Entidades Territoriales, el doctor Marco Fidel Rodríguez. Himno nacional. Es
A continuación, inaugura el foro la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto, representante de la Cámara por Bogotá. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este foro, siempre trabajando en defensa de Bogotá, preocupada cada instante, todos los días, por la situación que vive la ciudad de Bogotá en diferentes temas, en seguridad, en salud, en materia de movilidad, y hemos estado acá en este salón precisamente discutiendo diversos temas. Hoy el tema que nos convoca es frente al fortalecimiento local, frente a la necesidad de hablar de las localidades. ¿Por qué? Ayer en un artículo que había en El Tiempo decía, ¿qué hacemos con las localidades? ¿Para qué el alcalde local? ¿Para qué las localidades? Y es la pregunta que nos hemos hecho durante los últimos años. Entonces, creo que hay un momento muy importante hoy en la ciudad. Primero, que hay voluntad por parte de la administración de hablar del tema, eso es fundamental. Segundo, que es muy importante que estén conjugándose hoy diferentes elementos y entre ellos un nuevo estudio de la Universidad del Rosario. Estuvimos recogiendo las observaciones de los últimos 5 estudios que hay sobre el fortalecimiento local. Un estudio realizado por la Universidad del Rosario en el 2010, un estudio realizado por la Universidad de los Andes, otro estudio realizado por la Universidad Externado, otro estudio realizado por el Politécnico Gran Colombiano, y el último estudio, el que está realizando ahora la Cámara de Comercio con la Universidad del Rosario. 5 estudios. Y hicimos el análisis de los 5 estudios, y los 5 estudios coinciden en lo mismo. Es decir, que o actuamos o seguimos estudiando. O seguimos estudiando las dificultades que hoy ya sabemos que tenemos. ¿En qué coinciden los estudios? En que la figura de la alcaldía local tiene que cambiar. Nosotros, en un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso, propusimos unas unidades administrativas con personería jurídica, y el resultado del estudio de la Universidad del Rosario dice que unas unidades sin personería jurídica, pero ahí estamos en sintonía con el resultado de los diferentes estudios que se han hecho alrededor de la gestión local. ¿Por qué es necesario tocar a fondo el tema de las localidades? En este cuadro que tenemos aquí, si me lo ayudan a presentar y si se viera un poco, vemos cómo las localidades de la ciudad equivalen fácilmente a muchos municipios. Entonces, por ejemplo, la localidad de Suba es la mitad de Medellín, la localidad de Kennedy es equivalente a la mitad de Cali, la localidad de Engativá es como si fuese Barranquilla, la localidad de Ciudad Bolívar como si fuese Cartagena, la localidad de Osa es como si fuese Cúcuta, la localidad de Usaquén es como si fuese Bucaramanga. Es decir, tenemos localidades que son equivalentes a muchas ciudades capitales de este país, con una infraestructura administrativa deficiente frente a las problemáticas que tiene que afrontar. Entonces, ¿esto es para qué? Para mostrar que en la distribución que se realizó de las localidades, lo que se pretendía era tener un gobierno más cercano a la gente, un gobierno de proximidad, un gobierno cercano, un gobierno que pudiese resolver los problemas de la localidad. Será teniendo una división político-administrativa que facilitara ese ejercicio. Cuando vemos esta realidad frente a otras ciudades del país y miramos al interior de las alcaldías locales, pues encontramos que hoy el distrito
tiene desarrollado el sector central, de acuerdo a lo que establece el 1421, el sector descentralizado, pero el sector localidades, que según el decreto ley 1421 lo conforman la JAL y los alcaldes locales, no está desarrollado como sector. Entonces, una de las propuestas que yo quiero poner en discusión hoy es ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar ese sector localidades, ¿en qué nivel tiene que quedar? Como un sector, como el sector gobierno, como el sector integración social, un sector localidades que tenga un estatus distinto en el escenario distrital. ¿Por qué un estatus distinto? Hoy, si ustedes lo alcanzan a notar, este es el organigrama de la Secretaría de Gobierno, los alcaldes locales están en el mismo nivel, de un jefe de oficina. ¿Sí? Jefe de oficina de control interno, jefe de oficina jurídica, está al mismo nivel que un jefe de oficina. Cuando uno mira este organigrama, es el reflejo de lo que la administración piensa de las alcaldías locales. Entonces, si yo estoy viendo a los alcaldes locales como un jefe de oficina, pues estoy muy equivocado en la forma de afrontar los problemas de una localidad. Y este es alguien podría decir, bueno, pero esto es algo de forma. No, esto tiene todo de fondo, porque cuando en una estructura orgánica el alcalde local no está al mismo nivel de un secretario de despacho, que es lo que pretendemos nosotros dejar en el imaginario de la gente. Si un alcalde local no está al mismo nivel de un secretario de despacho, pues sencillamente se vuelve en lo que se ha convertido en el mandadero del sector central. Entonces, un alcalde local es el mandadero, con respeto a los alcaldes, del sector central, entonces, y de las funciones que el consejo todos los días le quiera colocar. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle estatus a un alcalde local. Es establecer para qué es el alcalde local. Resolviendo esa pregunta de para qué es el alcalde local, es para que gestione en la localidad el territorio, para que conozca cuadra a cuadra, para que conozca las personas que viven en la localidad, para que los indicadores, por ejemplo, de morbilidad de su localidad, como enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, sepa dónde se está presentando y cuál es el motivo, si la calle está pavimentada o no, por ejemplo, si hay agua potable o no, si las basuras las están recogiendo o no. Para eso es el alcalde local, para que pudiese resolver los problemas de la ciudadanía en su localidad, para que haya gestión del territorio. Pero resulta que el alcalde local se convirtió en un mandadero del sector central adicional con funciones de contratación, donde pareciera que la contratación es lo más importante que tiene la alcaldía. No, estamos equivocados en esa función. Lo menor que tiene una alcaldía local es la contratación. ¿Por qué? Porque la contratación es una herramienta para resolver problemas. Es un medio, no es un fin, es un medio. ¿Cuál es el fin? Resolverle los problemas a la ciudadanía. Pero para poder resolver los problemas de la ciudadanía tengo que invertir la gestión, es decir, de abajo hacia arriba. Pero cuando a mí me llegan las líneas de inversión desde el nivel central y me dicen usted solo puede invertir en vías, en actividades educativas de jornadas alternas o en actividades culturales, y resulta que las actividades que priorizó la ciudadanía según el acuerdo 12 y el acuerdo 13 fueron otras, ¿de qué sirve esa gestión local? ¿En qué queda convertida? En nada. Entonces aquí la reflexión son dos. Una, ¿cuál es el estatus que debe tener un alcalde local dentro de la administración? Dos, ¿cuál es la función principal de un alcalde local? Y yo creo que debe ser la gestión integral del territorio, convertirse en el gobierno de proximidad, de la interacción con el ciudadano,
del mejoramiento de los indicadores de su localidad. ¿Indicadores en qué? Indicadores de morbilidad, es decir, de qué se enferman las personas en su localidad y de qué se mueren. Poderle decir a un alcalde local, su misión es que no se le muera ningún niño menor de 5 años ni por enfermedad diarreica aguda ni por enfermedad respiratoria aguda. Señor alcalde local, su misión es que todas las personas mayores de su localidad tengan acceso a los servicios de salud. Su misión, señor alcalde local, es que las dificultades que se evidencien en materia vial las pueda resolver con el IDU y con la Secretaría de Movilidad y que le presten atención. Pero como hoy miren el organigrama donde se encuentran, pues ¿quién les pone atención a un alcalde local? Si es un jefe de oficina. Bueno, yo no sé, ustedes han visto los diferentes secretarios de despacho que nada más para pedir una cita es un problema. Imagínense un jefe de oficina queriendo hablar con el secretario, si a veces es difícil con el secretario de su misma entidad. ¿No? Difícil. Esa es una gran reflexión que quiero que la tengamos presente. Aquí me voy a pasar estas diapositivas porque es necesario que se haga este ejercicio, porque está un sector sin desarrollar, porque la ciudad además ha crecido de manera geométrica, es decir, hoy tenemos, cuando se hizo el decreto ley 1421 teníamos cerca de 4 millones de habitantes, hoy tenemos cerca de 10 millones de habitantes. Al crecer la población también crece la problemática, crece la ciudad, se densifica, pero adicional a ello han surgido una gran cantidad de funciones de los alcaldes locales durante los últimos años. Voy a pasar rápidamente ¿Qué se pretende entonces? Que podamos hablar de lo que significa el sector localidades. ¿Qué significa tener una localidad? ¿Qué significa tener un alcalde local? ¿Y qué significa una junta administradora local? Como cogestora, como responsable de y representante de su localidad y de su comunidad. ¿Por qué es importante hablar del sector localidades? Porque necesitamos hablar de un término que se llama autonomía. Si usted no tiene autonomía, ¿cómo gestiona? Entonces todo el mundo le pide gestión a un alcalde local. Entonces le voy a poner un ejemplo. Esta mañana estuve en la localidad de Kennedy y decían, pero es que tenemos un problema gravísimo con el narcomenudeo. Y es que el alcalde local, y yo dije, mire, si el alcalde local hace algo, lo felicito. Porque resulta que el narcotráfico es un problema transnacional. Y el narcomenudeo es una forma de distribución de un problema que se llama narcotráfico. Donde el alcalde local solo no puede hacer nada más que operativos. Pero ¿qué pasa si es un problema, si es una estructura delincuencial fuerte? Nada, sale de ahí y se pone en otro lado, muta, se traslada. Un problema como el narcomenudeo que hoy está vigente en todas las localidades, necesita del apoyo, claro, del alcalde local y del comandante de policía, pero necesita de la Policía Metropolitana y del secretario de Seguridad, pero el secretario de Seguridad necesita del Ministerio de Defensa. No es un problema que se soluciona con un solo actor, de una sola forma. Y no solamente se puede combatir el hecho de la distribución, también el consumo. Entonces aquí, este tipo de problemas, que son los problemas que vemos en la localidad, hoy decían en la localidad de Kennedy, 2 problemas gravísimos: el consumo de droga, las ollas, el narcomenudeo y los habitantes de calle. Gravísimos. Y le sumamos un tercero, doctora, me dijeron hoy, la salud. Ayúdenos con esos 3 problemas. Imagínense, 3 problemas complejos. Y yo creo que son 3 problemas que uno se va por cada localidad, terminan siendo recurrentes. Entonces aquí el tema de las competencias resulta completamente válido.
para qué es, cuáles son las funciones que definitivamente tiene que realizar y cuál es la responsabilidad. Esta entonces es una propuesta para la discusión que vamos a abrir el día de hoy y que con el ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a tener otro momento donde vamos a invitar a exalcaldes de Bogotá para discutir lo que resulte de la jornada de hoy, del resultado que hubo la semana pasada en la Cámara de Comercio, para poder culminar con una propuesta concreta que se la entregaremos al ponente de la reforma del Estatuto Orgánico, el doctor Telésforo Pedraza. Entonces esta es la propuesta, que haya un sector localidades al mismo nivel de las secretarías de despacho, donde hayan unas unidades administrativas locales. Esas unidades administrativas locales van a tener un alcalde local, que es el alcalde de la gestión, y un director administrativo, que es el administrativo de la contratación del administrativo, que es lo menor y se volvió hoy lo mayor. Unas acciones de participación, porque ¿dónde se desarrolla la participación? En las localidades, en el territorio. Entonces no es suficiente que el alcalde local tenga todos los secretarios de despacho de jefe, se le agregan los directores de departamentos y de unidades administrativas. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es que esas estrategias y mecanismos de participación, claro, se evidencien en lo local. ¿De qué manera? ¿Cómo se articulan? Porque efectivamente se hacen en los territorios. Una unidad administrativa de inspección, vigilancia y control, que es para todas las localidades, que recoja el 85% de las funciones que hoy tienen los alcaldes de inspección, vigilancia y control. Y adicional, lo que hoy se encuentra, que son las JAL, las juntas administradoras locales. Entonces estaría ese sector localidades conformado por las juntas administradoras locales, por las unidades administrativas locales, por los mecanismos de participación, por la unidad administrativa de inspección, vigilancia y control, y esta unidad especial de transparencia, que hoy la tenemos dentro de las localidades, pero hay una propuesta de pasarla desde el nivel central. Por tanto, mínimo serían esas cuatro estructuras estarían conformando el sector localidades. En ese orden tendríamos que revisar el rol de las juntas administradoras locales y el modelo de gestión territorial que se debería desarrollar, y al mirar el modelo de gestión territorial cambia la lógica de planeación del sector central, porque hay una palabra que le gusta, que a mí me gusta mucho, pero a otros no les gusta, y es concertar. Porque cuando usted hace gestión local, tiene que concertar con el sector central, porque si usted me va a poner unas líneas de acción, pues me queda muy difícil cumplirle a la localidad. Que las JAL tengan una estructura. Entonces hoy me decían un edil, no es posible que nosotros tenemos que hacer gestiones, proyectos, demás, y no tenemos la posibilidad ni de una secretaria. El pago de la salud de los ediles. No hemos tenido la posibilidad de resolver el problema, ¿o no? Todos los años pretendemos mirar cómo, si otras personas que les pagan a través de honorarios pagan sobre el 60% de su salario, los ediles pagan sobre el 100%, la salud, ¿o no es así? Eso hay que resolverlo, pero no que sea el tema de cada año. No, esto hay que resolverlo, y hay que resolverlo a través de la ley. La definición de competencias, si separamos las acciones de inspección, vigilancia y control, las competencias que quedan son de gestión territorial local, y esas competencias tienen que verse en resultados en unos indicadores de gestión territorial. Y las acciones administrativas, pues un administrador. Para eso es una unidad administrativa, para que lo administrativo, lo contractual, no sea lo prioritario, no, es una herramienta para poder desarrollar la gestión. Entonces, hay un tema que nos preocupa a muchos, pero que no está en este momento en el proyecto, y es cómo se eligen los alcaldes locales y la definición de los alcaldes locales. Y quiero dar aquí una claridad, porque también hay personas que me han escrito
Pero ¿por qué no se toca el tema de los alcaldes locales? De la definición, de cómo se nombran. Porque resulta que cómo se nombra un alcalde local y la definición está en la Constitución. Está en la Constitución. Por tanto, para modificarlo se requiere un acto legislativo. ¿Vamos a proponer una modificación? Sí, sí, del resultado de todos estos debates para que en el mes de julio lo podamos radicar y en ese periodo legislativo podamos discutir solo ese punto. ¿Cómo se eligen, cómo se denominan los alcaldes locales? Dado que tiene que ser un acto legislativo. ¿Es necesario hacerlo? Sí. Yo creo que llegó el momento de discutirlo. Al cambiar entonces el ejercicio de participación, pues también tendríamos que ver aquí cuál es la reorganización del IDEPAC. Del IDEPAC, y al incluir además las entidades, la propiedad horizontal, porque solamente estamos ahí con juntas de acción comunal y resulta que la ciudad se ha transformado. Y hoy tenemos una gran cantidad de conjuntos de propiedad horizontal. Entonces tenemos que repensar este ejercicio de participación y este es el tema que nos compete hoy, local. ¿Cómo vemos el ejercicio local? Nos acompaña el veedor. Dentro de la propuesta tenemos la eliminación de la veeduría y es toda una discusión de normas que surgieron después del Estatuto Orgánico que generan ejercicios de autocontrol del sistema general de gestión de calidad, de control interno, que transformaron esas funciones de la veeduría, pero este tema seguramente lo discutiremos en otro momento. Hoy queremos concentrarnos en el tema local. ¿Cuál es esa función del alcalde? ¿Cuál es la función de la localidad? ¿Cuál es la función y la estructura donde debe estar un alcalde local, donde debe estar la junta administradora local? Si el alcalde local está aquí en esta estructura de la Secretaría de Gobierno, ¿dónde están las JAL? Aquí también, en algún lugar. No aparecen. Entonces, ¿debe haber un sector localidades? Claro que sí. ¿Debemos desarrollarlo? Claro que sí, es el momento de hacerlo. Entonces yo les agradezco infinitamente que estén hoy aquí para que hablemos de este tema y pensemos y repensemos qué vamos a hacer con las localidades, qué vamos a hacer con los alcaldes locales, cómo debe ser la estructura, para qué necesitamos un alcalde local, pero que lo digamos, y no solamente que lo digamos, que ya es el mismo resultado de diferentes estudios. 5 estudios tenemos hoy de las localidades, casi todos concluyendo lo mismo. Entonces la invitación es, escuchamos los estudios, revisemos la experiencia de las personas que hoy van a compartir con nosotros en la intervención del día de hoy y que podamos avanzar en hechos concretos. Muchísimas gracias. A continuación invitamos a que nos dé sus aportes y nos acompañe la doctora Paula Robledo Silva, delegada para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Un saludo muy especial a la señora representante, gracias por la invitación. El doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo, se excusa de estar aquí. Sin embargo, para la Defensoría es un tema de mayor importancia y por eso ha querido hacer presencia a través de la delegada para los asuntos constitucionales y legales. En primer lugar, la Defensoría celebra que 25 años después de expedida la Constitución de 1991, el Congreso de la República
se ocupe de los temas de la organización territorial. La organización territorial ha sido un tema guardado en el cuarto de atrás, olvidado de alguna manera por el Congreso, una legislación muy pobre y muy poca legislación se ha expedido sobre esta materia después de la Constitución del 91, la Ley 1454 del 2011, la Ley 1551 del 2012 de reforma del régimen municipal. Así las cosas, la Defensoría encuentra muy oportunas las reflexiones en torno a el nivel de localidades en el distrito capital. Como todos ustedes saben, el artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es una república unitaria, pero al lado de ese Estado unitario establece que se trata también de una república descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales. Pues bien, al distrito le falta ese escenario de descentralización. Hasta el día de hoy, la relación entre las localidades y el nivel central de Bogotá se llevaba a cabo bajo el principio de la desconcentración. Y es necesario cambiar ese paradigma. Si queremos reconocer autonomía y si queremos satisfacer las necesidades de los ciudadanos, como bien lo señalaba la honorable representante, Bogotá tiene localidades más grandes que muchos municipios del país. Si queremos lograr que la vida de los ciudadanos mejore, es necesario implementar la descentralización dentro del distrito capital. Eso resulta entonces innegable. Sin embargo, la Defensoría quiere llamar la atención sobre algunos aspectos puntuales de este proyecto de ley 1133 de 2016. El objetivo es hacer algunas observaciones sobre unos puntos del proyecto que a juicio de la Defensoría podrían ser revisados. En primer lugar, le llama la atención a la Defensoría que el proyecto prácticamente, aparentemente lo hace, sustituye la figura de los alcaldes locales por el director de la unidad administrativa local. No encuentra muy claro la Defensoría cómo van a convivir en el ámbito distrital ambas figuras. Y si hoy en día se pregunta cuál es el papel de los alcaldes locales, pues con mayor razón aún, en el evento de aprobarse este proyecto de ley, pues nos tendríamos que preguntar ¿y cómo van a pelear codo a codo los directores de dichas unidades con los alcaldes locales para ejercer sus competencias? Creemos que no es claro el proyecto en ese sentido y que en todo caso, en virtud de que el artículo 323 de la Constitución establece la figura de los alcaldes locales, el modo de elección de los alcaldes locales, este proyecto de ley, en vez de sustituir los alcaldes locales, debería fortalecer la figura de los alcaldes locales como representantes legales de una persona jurídica que se puede llamar alcaldía local o de una persona jurídica que se puede llamar unidad administrativa local. Adicionalmente, la Defensoría también llama la atención sobre la necesidad de mirar la ley 1617 del año 2013. Esta ley regula los distritos especiales y esta ley establece dentro de las autoridades de los distritos especiales los alcaldes locales. Para la Defensoría contribuiría a la seguridad jurídica mantener la figura de los alcaldes locales simplemente reformando sus competencias y como representantes legales de una persona jurídica distinta al municipio, una persona jurídica del sector descentralizado del municipio con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Ya me están haciendo señas de que se me va a acabar el tiempo, sin embargo, quisiéramos hacer referencias puntuales rápidamente a varios artículos del proyecto de ley. En primer lugar, el proyecto de ley establece que
no es iniciativa exclusiva del alcalde mayor la presentación de proyectos sobre la estructura de la administración distrital. Y en esa medida, en unos artículos posteriores, se refiere a que el Consejo Distrital aprobará esa estructura, cuyo proyecto de acuerdo no es iniciativa exclusiva del alcalde distrital, pero lo que encuentra extraño la Defensoría es que si bien el Consejo Distrital es el llamado a determinar la estructura de la administración y con ello las localidades y sus autoridades, el legislador quiera imponer una estructura administrativa específica como las unidades administrativas locales. Es decir, a juicio de la Defensoría, si el legislador impone este tipo de estructura administrativa, se estaría vulnerando el principio de autonomía territorial, según lo ha señalado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional. Adicionalmente, el proyecto de ley se refiere al fondo local que va a seguir manteniendo personería jurídica y patrimonio propio. Para la Defensoría no es coherente que este fondo mantenga una personalidad jurídica si las unidades administrativas van a tener otra personalidad jurídica. La situación actual del fondo se justifica porque las localidades no son personas jurídicas diferentes al distrito, pero si esas localidades toman una personalidad jurídica diferente a la del distrito, pues el fondo debe depender de esa nueva persona jurídica. Bueno, yo quisiera extenderme mucho más, sin embargo, les reitero que la Defensoría considera que es un tema que se debe debatir y que este es el escenario para hacerlo y el momento propicio, y en esa medida estaremos atentos a resolver todas las inquietudes que se presenten. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Paula. Le agradecemos a la doctora Paula que las sugerencias que amablemente nos ha traído la Defensoría también sean entregadas para tenerlas en cuenta en el estudio y la concertación que se está haciendo del proyecto de ley. A continuación invitamos al escenario al doctor Jesús Alejandro Garzón Rincón, personero auxiliar de la Personería de Bogotá. Muchas gracias, doctor Garzón. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctora Olga Lucía, por tener en cuenta la personería para participar en este foro. Este es un espacio de reflexión que no es novedoso para nosotros. Quiero compartir con el auditorio que ha sido muy coherente la propuesta de la iniciativa en el sentido de hacer el instrumento normativo que se le ofrece al ordenamiento colombiano, herramientas de participación, y desde ese punto de vista esta es la prueba de que es auténtica la vocación de participación cuando desde la elaboración del proyecto se tiene en cuenta la opinión de los diferentes actores del distrito. En lo que puntualmente le compete a este foro desde el punto de vista del análisis de los elementos referidos a la localidad y al refuerzo de las localidades, creo que hay un consenso por parte de varios de los actores y de quienes incluso me han precedido en el uso de la palabra y posiblemente de quienes lo hagan con posterioridad, y es que ciertamente si uno revisa el artículo 54 del decreto ley 1421 del 93, encuentra que efectivamente se consagran tres sectores en el distrito: un sector central, un sector descentralizado y un sector de localidades. Dice la doctora Olga Lucía Velázquez en su presentación, formulando una pregunta que ella misma responde: ¿se ha desarrollado y debe existir el sector de localidades? Y la respuesta para la primera pregunta es no, y para la segunda sí. ¿Debe existir, considera
la ponente o por lo menos la doctora Olga Lucía desde el punto de vista de participar en esta discusión, pero ciertamente lo que nosotros vemos es que no se ha desarrollado. Si ustedes revisan el artículo 54 del decreto 1421, van a encontrar que efectivamente se explicita la existencia de estos tres sectores, pero todos reconocemos, incluso consistentemente con la ley 489 del 98, que se refiere a todo el sector central, a toda la rama ejecutiva, perdónenme, que efectivamente existe un sector descentralizado y un sector central, pero no se habla de un sector de localidades porque, claro, el contexto no lo permite. En Bogotá sí tenemos en principio ese sector de localidades, que hoy está conformado, según la norma, por las juntas administradoras locales y por las alcaldías. Pero realmente de esa existencia de ese sector no se desprende ninguna bondad, ninguna característica que pueda ser superlativa a la importancia de insistir en la existencia de tal sector. Por esa razón la doctora afirma, y creo que en eso tiene toda la consistencia y coherencia el proyecto, que es necesario fortalecer ese sector central. Y desde luego, miren, nosotros hemos revisado el instrumento normativo que se le ofrece con el proyecto al país y hemos reconocido y hemos depositado el documento que contiene nuestras observaciones sobre el punto y hemos entendido válidamente que es necesario fortalecer las localidades, es necesario hacerlo más allá del rótulo jurídico que se le ponga a la figura. El proyecto tiene una bondad y es que efectivamente, como lo anunció la doctora Olga Lucía Velázquez, se libera, admítanme el término por favor, a las localidades, a los alcaldes, de las funciones que tanto les cargan hoy de ejercer inspección, control y vigilancia. Esas funciones que demandan tanto tiempo y tanta atención distraen ciertamente a los alcaldes de la función de administrar. El proyecto, como lo entiende la personería, válidamente apunta a que el alcalde, a que la autoridad local, como la llamemos, se dedique a lo que le corresponde, que es administrar, que se dedique a la atención de las necesidades insatisfechas de la colectividad. El proyecto responde a la necesidad de acercar a la administración a la comunidad y ese mecanismo, desde la Constitución y desarrollado en el 1421 y ahora en el proyecto, es la posibilidad de contar con administraciones mucho más cercanas a la administración, perdón, a la ciudadanía, por el hecho mismo de estar en su propio entorno físico. Ciertamente la complejidad de la ciudad demanda una respuesta institucional que le dé mayor fluidez a esa cercanía, que la administración no sea tan distante para el ciudadano. Y en ese sentido, la personería recoge con muy buenos ojos el proyecto desde el punto de vista de afirmar cómo se pretende que los alcaldes deben estar dedicados a la administración, más allá de las posibilidades que hoy en forma limitada le concede un esquema que le impone por encima las funciones de una naturaleza diversa que le impiden en forma efectiva responder a las necesidades de la colectividad. En ese sentido, consideramos que otras observaciones referidas a los aspectos técnicos sobre si las unidades administrativas especiales locales deben o no contar con personería jurídica, bueno, punto respecto del cual la personería ya sentó su posición en el sentido de considerar que no resulta necesario y que adicionalmente insistirse en el punto debería o se hace necesario establecer bajo los criterios de adscripción o vinculación cuál es el nexo vinculante entre la unidad administrativa especial descentralizada y la administración central, a efectos de evitar que las alcaldías se conviertan en repúblicas independientes con relación a, como lo dijo la doctora Paula antes,
a un Estado unitario que respecto del Distrito Capital perfectamente puede funcionar de manera similar a cómo funciona el Estado Nacional con relación a las unidades administrativas territoriales. En esos puntos creo que dejamos vertidos los puntos esenciales de la visión que tiene la personalidad con relación al proyecto y pues reafirmamos que ya el documento que contiene los aspectos técnicos respecto de otros asuntos también referidos a el contenido del proyecto ya están depositados para que se consideren en el momento oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jesús Alejandro Garzón, personero auxiliar, quienes han estado muy atentos al curso de este proyecto de ley y nos han acompañado con sus participaciones. También muchas gracias a la doctora Teresa por su mensaje y sus observaciones. A continuación, tenemos la presencia del doctor Carlos Camacho, director de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá. Muy buenas tardes a todos. Extenderles un saludo del doctor Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá, del doctor Andrés Castro, Contralor Auxiliar. Un agradecimiento a la honorable representante Olga Lucía Velázquez. Y bueno, por supuesto un saludo a todos ustedes que nos acompañan y a la audiencia en general. Nos trae hoy un tema de vital importancia para la ciudad. Creemos que en buena hora se sigue dando un debate sobre el tema de alcaldías locales. Rápidamente, y sobre todo para la audiencia, permítanos recordar un poco que la ciudad y sus localidades se han venido construyendo a lo largo del tiempo a través de diferentes normas, leyes y acuerdos que han hecho de esta ciudad una ciudad mixta, que han incluido localidades, que han cambiado su forma de ver el desarrollo de la ciudad. Es a partir del 54, cuando múltiples localidades empiezan a integrar la ciudad. Y voy a pasar rápidamente este tema, porque sé que por un lado lo conocen bien, por otro lado el tiempo apremia, y no sin antes contar que todo este cúmulo de características que hoy nos dan a la ciudad han generado algunas incongruencias que vamos a permitirnos destacar en este momento. Es evidente, como bien lo nombraba la honorable representante, que en el organigrama de Bogotá hay un sector localidades que hace parte de un sector gobierno y que existe una estrecha relación, una íntima relación entre las alcaldías locales y su funcionamiento y la Secretaría Distrital de Gobierno. Esto, en términos de descentralización, pues significaría nada más ni nada menos que el retorno a un modelo en donde la Secretaría Distrital dicta algunos lineamientos, como bien se conoce. Hay algunos productos y servicios que prestan las alcaldías locales. Por supuesto, hay un plan de desarrollo distrital, hay un plan de desarrollo local, pero hay muchas otras funciones que consumen el tiempo y los recursos de las localidades y que ahí puede haber también un motivo de debate y de reflexión. Miremos rápidamente lo que ha pasado en los dos últimos periodos. El 85% de los recursos locales se gastan en estos 6 ítems: malla vial, parques, seguridad, inspección y vigilancia, atención a población vulnerable, gestión pública local. Y el 15% restante va para 9 líneas de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un lineamiento propio de cómo se deben invertir los recursos. Hay un lineamiento previamente determinado, lo que no responde, por supuesto, a la lógica de un plan de desarrollo, porque un plan de desarrollo nace de las bases y se construye. Aquí ya hay un modelo previamente diseñado. El 15% restante atiende no a la voluntad del mandatario, sino atiende a otros 9 o 12 temas que también están previamente establecidos. Retrocedamos solamente un periodo más al plan de desarrollo anterior y ya se veía venir
la misma situación. El 40% de los recursos estaban destinados a movilidad y el 60% del resto de los recursos estaban destinados a otros gastos elegibles también previamente determinados. La Contraloría de Bogotá, por supuesto, tiene un control que se ejerce en forma posterior y selectiva. Estamos encargados de la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito Capital, entidades de la administración distrital, que incluye los 20 fondos de desarrollo local, y por supuesto de particulares que manejen fondos o bienes del mismo. Vamos un poco a las cifras. De las alcaldías locales, cerca del 85%, ya viéndolo desde el punto de vista de los resultados, por supuesto que se concentra, como es apenas lógico si así fue determinado en sus planes de desarrollo, en algunos proyectos: movilidad, fortalecimiento de la función administrativa, lucha contra distintos tipos de discriminación, construcción de saberes. Eso se traduce en educación. De todas las localidades, pensaría entonces uno que en su gran mayoría es el ítem de movilidad el que debería entonces consumir los mayores recursos. Y eso pasa en casi todas las localidades, pero hay excepciones. La localidad de Los Mártires y la localidad de Santa Fe tienen un mayor porcentaje en otro ítem que es lucha contra distintos tipos de discriminación. Y hay otras localidades, Usme, Teusaquillo, Fontibón, que tienen un tema de fortalecimiento a la función administrativa. Me quedan 2 minutos. Voy a pasar rápidamente a las conclusiones. Quisimos destacar un poco en qué se invierte los recursos de las localidades, porque hay algunos ítems que pierden la lógica propia del desarrollo. Por supuesto que no es posible pensar que en gastos de funcionamiento sea el mayor rubro de un plan de desarrollo, y eso tiene una causa, y es algunos excedentes que también van con una determinación específica. Todo esto junto con nuestras matrices para concluir algunas cosas, y es que si hacemos una evaluación de la gestión fiscal, podemos ver que las alcaldías locales, aun cuando comprometen sus recursos, están en un nivel muy bajo de gestión de los mismos. La Contraloría de Bogotá tiene una matriz que evalúa cada una de las cosas o de las características que tiene que desarrollar una alcaldía local. Por supuesto, el tema es largo, es extenso y hace parte de una serie de auditorías, pero quiero concluir con esto. Hay una ejecución de los compromisos. Pero, doctor Camacho, ¿qué variables utilizan? Ok, vamos a regresarnos entonces. La primera es el control financiero. Se hace un control al tema financiero y al tema contable. Las localidades de Bogotá no tienen un tema financiero extenso, sino tienen un tema contable. Ahí se hace una auditoría plena de la situación de la contabilidad de las alcaldías locales, que en algunas presentan una gestión deficiente. El otro tema es el control de resultados. ¿En qué tanto las alcaldías locales son capaces de cumplir con su plan de desarrollo? Y el otro es el control de gestión, que ahí sí tiene que ver un poco con la forma de contratación, con la calidad que debe tener la alcaldía local en sus procesos. Esas 3 ítems que les acabo de nombrar hacen parte de la matriz de calificación que desarrolla la Contraloría de Bogotá. Concluyo con algunas cifras. Si bien las localidades pueden tener una ejecución de los compromisos presupuestales eficiente, ¿qué quiere decir? A 31 de diciembre los recursos están comprometidos en un 96%, que es una cifra relativamente alta. Si bien las localidades reportan en el SECPLAN un cumplimiento de las metas al plan de desarrollo, algunos con unas cifras que ciertamente resultan desproporcionadas y paradójicas, pero así se reportan, hay un nivel de giros que es bajo. Y esto puede estarle representando al ciudadano no sentir que la alcaldía local está desarrollando sus derechos. ¿De qué le sirve al ciudadano que se comprometan los recursos si no siente que se ejecutan? Miren la cifra tan grave, apenas el 30% de los recursos quedan con giro en la misma vigencia fiscal, lo cual por supuesto hace sentirle al ciudadano que si bien puede haber un proceso de contratación, nunca llegaron los recursos a tener un desarrollo de sus derechos. Por último, ¿qué debería ser lo deseable? Pues por supuesto aumentar la eficacia, la eficiencia y la efectividad en el gasto de los recursos. Hemos hecho en lo que corresponde al año pasado más de 106 auditorías, y sé que como el tiempo nos apremia,
voy a terminar con esto. La Contraloría de Bogotá ha hecho pronunciamientos de manera continua y quiero concluir con eso. Por eso la importancia de este debate. Porque la Contraloría durante los últimos años ha dicho, hay que hacer una regenería porque la ejecución presupuestal de las alcaldías locales es baja. Hay que hacer una regenería porque no se culminan las obras correspondientes. Hay que hacer una regenería porque el nivel de ejecución presupuestal es bajo y porque en varias partes ha dicho, hay una posible vulneración de competencias al no respetar los límites constitucionales y generalizar porcentualmente la inversión de las localidades. Desconoce los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa, en especial los de eficiencia y eficacia. Quiero agradecerles dejando esta reflexión, que es a buena hora el debate y que definitivamente las localidades de Bogotá se merecen una regenería y se merecen que le pongamos toda la atención para mejorar los índices de gestión. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Camacho su intervención. Lo invitamos a que nos regale las memorias y los conceptos que tiene para seguir con el proyecto de ley y las intervenciones que vienen en las mesas de trabajo. A continuación, invitamos al doctor Jaime Torres Melo, veedor distrital, para que nos acompañe con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Ya estaba preocupado, representante, pero como habló de eliminación pensé que me habían eliminado de la agenda del día, pero bueno, ya llegó el turno de la veeduría. Les voy a contar, les voy a responder la pregunta sobre descentralización y contratación en las localidades con eso, con los productos de la veeduría distrital y con el trabajo de control preventivo que hacemos, que es efectivo y que es concreto en argumentos como los que les voy a contar hoy. Les voy a hablar de 4 cosas, un contexto porque es inevitable, yo creo que no es el momento ni la sesión para hacer una larga discusión administrativa. ¿Cuánto tiempo es que tengo? 7 minutos y ya llevo 1. Pero hay que pensar esto en el contexto de la descentralización en Bogotá, digamos, del proceso de descentralización. No es una cosa puntual lo que nos está pasando, aquí hay procesos, aquí hay costumbres organizacionales, aquí hay relaciones interinstitucionales, eso no se cambia de la noche a la mañana. Unos datos sobre gestión local en Bogotá y profundizamos en los temas de contratación en las localidades y control social, que además es algo que hace la veeduría distrital de manera muy efectiva. En el proceso de descentralización ya hay un arreglo institucional. Eso es muy importante en la discusión, digamos, uno no puede cambiar las organizaciones de la noche a la mañana, y sobre ese arreglo institucional ya hay unas capacidades o creadas o unas limitaciones. Yo voy a pasar muy rápido por todos los puntos para poder realmente conversar después y les vamos a distribuir la presentación a todos. Ya hay unos procesos administrativos y hay unos flujos de recursos que se dan, y ahí es donde hay que encontrar si están las ineficiencias administrativas o incluso los riesgos de corrupción, como son las 2 funciones principales de la veeduría. Y también ya hay unas debilidades de capacidad organizacional, así que no es hoy decir que si hacemos estas y chulear unas que sí hacemos y eliminar y borrar unas funciones que no hacemos y resolvimos el problema, sino que tenemos que en todos los casos comparar ese arreglo institucional y esos procesos con unas capacidades concretas. Hay 4 criterios para el análisis de los procesos de descentralización: autonomía, efectividad, flexibilidad y cumplimiento. Hay una desconfianza ciudadana a la administración y con eso tenemos que trabajar. Es que no es, vamos a proponerle una reforma institucional de la ciudad a unos ciudadanos que confían plenamente en sus administradores. Es al contrario, si la reforma no genera más confianza de los ciudadanos, no estamos logrando realmente mejor proceso de desarrollo, aunque efectivamente veamos o creamos que estamos haciendo un mejor arreglo institucional. Tenemos que contar con mejor información y seguimiento, más control social y rendición de cuentas, y al final, representante, y esto lo hemos conversado, esto tiene que aumentar la gobernabilidad y la gobernanza de los problemas de ciudad. Si no, lo que estamos haciendo es moviendo unos cargos y dejándolos de llamar de una forma para llamarlos de otra. Muy rápido. 3 grandes tareas que tienen las alcaldías locales, y sobre esas nosotros trabajamos en las 3. No solo son los responsables como representantes legales de los fondos de desarrollo local de la contratación, eso es una tarea. Y probablemente esa
podríamos quitarle el problema de la representación legal, es decir, de la firma del contrato, si hicieran bien la tercera, el tema de la participación, de la priorización a nivel local, de ser una cosa que además nombró la representante en la presentación, que nos parece fundamental no perderla de la cabeza en el análisis, y es, el nivel de administración pública en la ciudad más cercano al ciudadano. Ahí están. Ellos, esa es la gran responsabilidad que tienen. El problema que cada uno de nosotros tiene en la calle que pasa por enfrente, en el paradero en el cual nos bajamos, en la ruta que tomamos caminando, eso lo resuelve la administración local también. Ahí es donde tenemos realmente que trabajar con las administraciones locales. Y está todo el tema de inspección, vigilancia y control, que es como el 80% de las funciones y como el 50% de lo que hoy gastan, más el problema que generó y está generando la aplicación del nuevo código de policía en la ciudad. Muy rápido también la presentación de lo que fue la circular de la administración, con una reflexión más importante. Es que estos son los temas que desde la administración central quedan como las prioridades locales y se incluyen en el plan de desarrollo. La pregunta es si hacemos primero el plan de desarrollo distrital y luego los planes de desarrollo local, y ya tenemos este marco de trabajo. Incluso sobre el 15% salen temas como el subsidio tipo C, realmente sobre cuántos recursos estamos trabajando para los planes de desarrollo local. En el caso de 2016, de los más de 700.000 millones, los planes de desarrollo local realmente tenían gobernabilidad sobre menos de 120.000 millones. Probablemente vale la pena también sincerarse y decir, bueno, ese es el valor realmente que estamos haciendo de presupuesto participativo en la ciudad. Inspección, vigilancia y control. Más de 79.000 expedientes en estos 4 temas entre 1990 y 2016, y principalmente el énfasis es 46% en infracciones de régimen de obras y urbanismo. Realmente queremos una administración local para tener un alcalde que se pasea por el barrio mirando a ver si colocaron la cerca donde es, si están respetándole, o queremos un alcalde que haga más democracia local y que gestione los programas de política pública del distrito a nivel local. Las preguntas grandes, aquí están además a todos los representantes a la mesa y a todos los que nos acompañan, los 5 estudios que tenemos: 2001 del externado, 2010 2 estudios de la Universidad del Rosario, 2016 de Bogotá, cómo vamos, y la Universidad de los Andes y Pre-Bogotá, y este reciente que presentó la Cámara de Comercio la semana pasada en el evento con la Universidad del Rosario, que también vamos a escuchar hoy. Yo creo que además de que hay que valorarlos todos, hay que hacer el ejercicio que además ya hizo el estudio de la universidad, y es recogerlos, ¿no? No es que lo que pasó o lo que dice el estudio del 2001 vale lo mismo que el estudio que tenemos ahorita. Lo que sí estamos de acuerdo es que hay que tomar decisiones sobre la información que ya tenemos a nivel local, y ahí están las principales preguntas. Solo voy a hacer énfasis en una, la que dice toma de decisiones y priorización. Las otras se explican por sí mismas, y es no necesariamente quitar la contratación significa retirarle a la alcaldía local la capacidad para tomar decisiones sobre las prioridades de desarrollo del municipio, de la localidad, porque se está tomando como la idea de que le quito la contratación, entonces ya no va a poder decidir. No, si queremos realmente participación a nivel local, la priorización también tiene que hacerse a nivel local, y ahí tiene que darse la toma de decisiones. Contratación en las localidades, el 83% del total de presupuesto de la vigencia de 2016 realmente se contrató, 17% no. Año particular porque es el año en que se aprueba el plan distrital de desarrollo, entonces tienen 6 meses, trabajamos sobre el plan de desarrollo anterior el primer semestre, pero finalmente eso nos da una idea de si tenemos o no tenemos la capacidad a nivel local para ejecutar todos los recursos. Este año no nos puede pasar lo mismo, ya estamos trabajando desde la veeduría en carácter preventivo, diciéndole a los alcaldes locales, este año no podemos ejecutar la mayoría de los recursos en diciembre. Además ya vamos a tener un cambio en el régimen de convenios interinstitucionales, así que va a cambiar esa realidad. Y unos datos aquí, esto es muy rápido, pero es importante en el énfasis de hoy de analizar el tema de la contratación a nivel local. Nosotros analizamos toda la contratación en el 2016, esto es solamente el dato para localidades. En la página de internet de la veeduría encuentran la información para el nivel central también, los invitamos a que la visiten. Tenemos los 119 informes que produjimos en el 2016 y los 33 informes de gestión concretos con datos que emitimos sobre la gestión del distrito en el 2017. Pero bueno, vuelvo a los datos. 2016, en la izquierda de la presentación, según la modalidad, que puede ser licitación pública, contratación,
directa, selección abreviada, concurso de mérito y mínima cuantía, y para cada uno de esos, en la izquierda según el presupuesto y en la derecha según la cantidad de contratos. Esto es de enero a diciembre del 2016. La gran cantidad de recursos se va en licitaciones, pero la gran cantidad de contratos, que no equivale a decir la gran mayoría de recursos, es contratación directa. Entonces, en la evaluación de dónde está el riesgo de corrupción, el lugar común es decir, es que hay mucha contratación directa. Sí, hay muchos contratos, pero no es donde está la gran mayoría de los recursos. Y la solución es decir, hagamos muchas licitaciones. No, hacer licitaciones es complicado. 144 licitaciones en el distrito con una carga administrativa importante. Es decir, aquí tenemos que avanzar en el análisis, los invitamos a que lo revisen, yo les voy a contar ahorita unas conclusiones, pero van a ver en el informe está todo el detalle. Y esto es por tipología, además, ¿en qué nos gastamos los recursos? No solamente es de qué modo lo hacemos, la modalidad, sino hay contratos de obra, contratos de prestación de servicios, convenios interadministrativos, prestación de servicios para apoyo a la gestión, interventorías y otros. Como ven, la gran mayoría de recursos se invierte en obra, pero son pocos contratos. La gran mayoría de contratos son contratos de prestación de servicios, 2.188 en la vigencia. Estas son las debilidades. Nosotros no solamente hicimos el análisis de manera transversal para toda la gestión, eso lo pueden encontrar en la información de la veeduría, hicimos el análisis específicos en temas de riesgo contractual y evaluación de la gestión contractual para fondos de desarrollo local, acompañamos contratos y pudimos emitir una circular, la circular 009, que salió la primera semana de abril, que la advirtió al alcalde, al secretario de gobierno y a todos los alcaldes locales cuáles eran las debilidades en la contratación. Ahí están listadas. Nosotros estamos trabajando directamente con las localidades en decirles aquí están las problemáticas, pero no solamente en anunciarlas y levantar la bandera para hacer la alarma, sino estamos haciendo con ellos capacitación para mejorar la gestión. Y finalmente, yo no quiero que la discusión, representante y todos, se nos quede solamente en el tema legal, si se puede o no se puede constitucionalmente, eso ya lo dijimos. Por ejemplo, el tema de elección hay que tener en cuenta que significaría un proceso de reforma constitucional. No queremos que nos quedemos solamente en el análisis de la plata, entonces si movemos todos los recursos a nivel central seremos más o menos eficientes. Además hay ya en la literatura de anticorrupción y transparencia, que es el tema fundamental y por naturaleza de la veeduría en el que somos más expertos en el distrito, no hay más o menos corrupción con más o menos descentralización. Depende, son los mecanismos de rendición de cuentas y de control. No es que el uno es más, no es que centralicemos y se nos acaba la corrupción o descentralicemos y la acabamos, eso no pasa. Eso está comprobado en la literatura. Depende de cuáles son los mecanismos. Y por eso traemos esta última diapositiva. Si no mejora el control social, podemos hacer cualquier arreglo institucional y nunca los ciudadanos van a saber realmente quiénes son sus administradores locales, qué responsabilidad tiene el nivel central, qué compromisos hacemos y si los estamos cumpliendo o no. En cualquier caso, cualquier arreglo que hagamos, sea por el tema de recursos, sea por el lado de capacidades, tiene que incluir a los ciudadanos, no solamente en convocarlos, como en este caso, que está muy bien y necesitamos seguir haciéndolo, y puede contar con nosotros, representantes, porque esto hay que llevarlo además a las localidades. Pero si no involucramos a los ciudadanos en que haya control social en esos procesos de descentralización, no importa el arreglo institucional que hagamos. Nosotros ya tenemos 15 observatorios locales en funcionamiento, nos faltan 5 localidades donde eso pues se mueve según la realidad de la gestión local, un observatorio distrital, participamos con ellos y logramos que participen los ciudadanos en la rendición de cuentas de los alcaldes locales, cosa que hicimos durante todo el mes anterior, pero lo hacemos de manera técnica. No es la percepción de si me cae bien o me cae mal el alcalde o la junta administradora local, es con semáforos cómo vamos en la ejecución del plan distrital de desarrollo. Dejo ahí, los invito a todos a visitar la página de internet de la veeduría donde está todo esto en gran detalle. Muchas gracias. A continuación invitamos a la edil Patricia González, a la edil Lilia Bella. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Distrital de Ediles y Edilesas de Bogotá. Buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, yo quiero señalar que el tema de la descentralización es un tema de fondo
que afecta no solamente la ciudad de Bogotá, sino el país. Y en ese sentido voy a hacer una descripción muy rápida del criterio de descentralización, del pensamiento de descentralización y de la realidad en el país. Por el artículo 1 de la Carta Política se establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, pero establece un principio de descentralización como aspecto para desarrollar en el país en 3 partes: el político, las competencias y funciones y el presupuesto. El político hace relación a la elección de los actores, la democracia representativa y la participación ciudadana en la gestión de lo público como democracia participativa. Busca que la ciudadanía y la política actúen de manera articulada, reconozcan, identifiquen y apoyen intereses comunes. Digamos, eso es en teoría uno de los aspectos centrales de la descentralización. Las competencias están relacionadas con aquellas funciones que son delegadas del nivel central a los niveles territoriales, pero haciendo entrega de herramientas que hagan posible la apropiación del territorio y de su autonomía. El presupuesto, por supuesto, es un componente fundamental, porque no se trata solamente de tener el instrumento político, la participación ciudadana, sino contar con los recursos que se transfieren del nivel central a los gobiernos locales para la posibilidad de la descentralización. En Colombia, digamos que ha habido una historia del tema de la descentralización que ha conducido en muchos casos a situaciones de languidez de la democracia. La realidad de la descentralización en Colombia la iniciamos con un extremo federalismo de la Constitución de 1863 a una lánguida descentralización en la reforma de 1886, cuando se crean los departamentos y los municipios en el país. Con la reforma constitucional de 1968 se empieza a hablar de descentralización, pero hay que advertir que estos entes subnacionales empiezan a sufrir lo que ha sido la historia de la descentralización en Colombia. Son leyes como, por ejemplo, la ley 10 de 1990, con la cual se transfiere la obligación de la salud a gobernaciones y alcaldías, que aparentemente fue un gran avance, pero con lánguidos y escasos presupuestos. Con la Constitución, en teoría, y con la elección de alcaldes y gobernadores, se abren importantes procesos y funciones operativas en salud, en educación, en agua potable, vías y otras obras de infraestructura. Se transfieren recursos, aparentemente hay unas fuentes adicionales, pero la verdad es que normas que van saliendo permanentemente van generando que los entes subnacionales se encuentren limitados para la ejecución de tales recursos. Es el caso, por ejemplo, de las leyes que señalaba, la ley 10, la ley 60 de 1993 y la 617 de 2000, que recortaron las transferencias territoriales, poniendo en riesgo altamente la posibilidad de ejecución de municipios y departamentos. El caso de la ciudad de Bogotá. En Bogotá, la Constitución política establece que el Consejo de Bogotá creará las localidades como una de las estructuras basado
en la ejecución de presupuestos y la aparentemente plena participación ciudadana. Se crean las localidades, 20 localidades, y empiezan a aparecer los instrumentos de la estructura organizativa de la ciudad de Bogotá. En primer lugar, elección de alcaldes o alcaldesas locales. Aquí viene un primer cuello de botella muy fuerte en las localidades, porque progresivamente la norma constitucional que otorga a la JAL la selección de los alcaldes y alcaldesas o alcaldesas locales a partir de una terna ha ido cayendo en manos de una universidad que gana el contrato cada año, y son las universidades las que le definen a la Junta Administradora de una lista de elegibles quién va a ser el alcalde o alcaldesa. Entonces, quitaron a la JAL el poder decisorio de definir la terna a través de los mecanismos propios de la corporación pública. Allí empezó el tropiezo del desarrollo territorial, porque los alcaldes y alcaldesas locales terminan siendo un simple servidor o empleado del alcalde mayor, y perdió la posibilidad de un principio de autonomía para su ejercicio territorial. El peso del centralismo en la ejecución local, a pesar del ordenamiento del 1421 que establece que para los fondos de desarrollo locales habrá transferencias del mínimo 10% hasta el 20% de los ingresos ordinarios del distrito, lo cierto es que la historia de las localidades hasta el 10% ha llegado. No hemos logrado superar estas transferencias. Hay que advertir que con las directivas 5 y 7 de gobiernos como el del Petro y el actual gobierno de Enrique Peñalosa, las localidades se han visto reducidas, como lo han señalado otras intervenciones, a que, por ejemplo, hoy el 85% del presupuesto ya tiene orientación específica hacia la infraestructura y escasamente el 15% va para inversión social. Y este 15% está definido por las líneas de inversión que definió el alcalde mayor, de manera que le han quitado a las localidades el ejercicio de retomar el pensamiento y la decisión ciudadana de los encuentros ciudadanos y poder conformar un plan de desarrollo que recoja el sentir local y de esta manera hacer el ejercicio de lo público. No, lo local está sometido a una apuesta centralista, especialmente estos dos últimos gobiernos de turno en la ciudad de Bogotá. La participación ciudadana ha quedado reducida a asistir a unos encuentros ciudadanos, dar opiniones y después perseguir a la JAL por qué no quedaron incluidos los proyectos ciudadanos en el plan de desarrollo local. Entonces, nos han quitado igualmente la competencia y la atribución de construir nuestro propio plan de desarrollo local a partir de las necesidades ciudadanas. Entonces, la descentralización en Bogotá no existe, ha sido más cosa de palabra que realidad. En el primer gobierno de Peñalosa, pues se crearon las unidades ejecutoras locales, y yo pienso que desde el Congreso de la República se tiene que conocer lo que fue esa trágica experiencia de la DUEL, porque la DUEL simplemente tomaron la contratación local. Un minuto para concluir. Bueno, listo. La contratación local es tomada desde el centro, y esto ha sido muy grave para el desarrollo de las localidades y el proyecto local. No me voy a detener en cada uno de los pormenores de los últimos gobiernos por el tiempo, lamentablemente, pero hay que advertir que dentro de las propuestas que venimos trabajando desde las juntas administradoras locales es que se debe respetar el mandato ciudadano.
La participación ciudadana no puede ser de papel, la participación ciudadana debe ser incidente. Los presupuestos no pueden ser de papel, los presupuestos deben ser reales. La ejecución no puede ser solamente de escritorio, tiene que ser una ejecución real, donde el centro no entre a definir a través del CONFIS cómo es que se debe llevar a cabo la ejecución de los presupuestos. Tenemos muchas propuestas como ediles y edilesas de Bogotá interesadas en el fortalecimiento de estos entes locales y territoriales, y pienso que en este proceso del estudio de un proyecto de ley hacia el fortalecimiento local y el fortalecimiento territorial podemos aportar con una voz diversa. Los ediles y edilesas somos una fuerza importante y tenemos la alta preocupación que hoy se tiende a opacar el papel de las entidades territoriales en la ciudad de Bogotá, por lo cual pienso que este proyecto de ley, si tiene en cuenta la voz ciudadana, si recoge el espíritu de propuestas muy serias que podemos llevar a cabo y traer en estos procesos de debate en el Congreso de la República, seguramente podremos estar dando un paso hacia un posible proceso de descentralización en la ciudad de Bogotá. Gracias. Gracias a la representante. Gracias, ediles. Invitamos a continuación a la directora de Gestión Pública de la Cámara de Comercio de Bogotá, la doctora Patricia González. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí, doctora Olga Lucía Velázquez, por tan oportuna invitación. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá nos sentimos como un actor relevante del diálogo cívico, como una entidad que quiere aportarle a la ciudad y hacer propuestas, digamos, en temas fundamentales, y uno de ellos sin duda es el fortalecimiento local, y cómo logramos, como un poco lo mencionábamos en un foro realizado efectivamente el viernes de la semana antepasada, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que Bogotá esté más cerca de los ciudadanos? Un poco como lo planteaba también la edil Lilia hace un rato. En virtud de eso, hicimos un foro en el que presentamos esta propuesta que me permitiré compartirles hoy en el tiempo previsto para la presentación, pero hubo un elemento fundamental en un conversatorio que hicimos al final del foro, y fue una especie de consenso, de conclusión, en el sentido en que podemos decir que hay un ambiente para generar sobre todo esta discusión relacionada con el fortalecimiento local, más allá de las denuncias y de las acciones que puedan tomar los organismos de control, como ha venido sucediendo recientemente, que nos hemos informado a través de los medios de comunicación sobre algunas investigaciones que se están adelantando por el lado de la Personería de Bogotá, así como decisiones administrativas tomadas por el señor alcalde en el sentido de solicitar la renuncia a algunos de los alcaldes. Nosotros consideramos que más allá de esas situaciones coyunturales, o mejor, detrás de esas situaciones coyunturales, hay una situación evidente en las alcaldías locales, y que quizá es algo sobre lo cual nosotros como Cámara de Comercio, en asocio con la Universidad del Rosario, que suscribimos un convenio de cooperación, queríamos indagar. Es evidente, y no me voy a detener en esto para desarrollarlo más adelante, es que hay una multiplicidad de funciones que agobian a las alcaldías locales, y que dependiendo un poco de la dinámica de una localidad, de la urgencia de esa localidad, hay algunas funciones que se realizan más plenamente, otras que solamente por efecto de la coyuntura entran a ser aplicadas por los alcaldes locales. No me voy a detener en este punto de la ejecución, porque el doctor Camacho de la Contraloría fue muy claro. Coincidimos de alguna manera en que uno puede decir que el presupuesto de las localidades es un presupuesto importante para cada una de ellas,
Podríamos hacer en otros escenarios una discusión sobre los criterios con los que hoy se asignan los presupuestos a las localidades, o sobre las líneas de inversión, por plantear diferentes temas, pero creo que un elemento fundamental y sobre el cual nosotros llamamos la atención es cuál es la capacidad de ejecución de las localidades. Si bien en términos, como lo decía el doctor Camacho, de suscripción de los contratos o de los convenios, realmente su nivel de ejecución es muy bajo. En las cifras que nosotros analizamos, cuya fuente es la Secretaría de Hacienda, el ejercicio es algo así como lo siguiente: de cada 100 pesos se contratan 96, pero solo se ejecutan 46. Ahí tenemos unos ajustes que luego miramos con el doctor Camacho frente a qué periodo nos estamos refiriendo, pero la conclusión es la misma: no hay una capacidad real de ejecución, porque los dineros se pagan cuando los servicios se reciben y se reciben a satisfacción. Digamos que ese es el principio básico. Y por consiguiente, como lo señalábamos, cuando el ciudadano está recibiendo los beneficios. Entonces, una primera alerta que encontramos nosotros es justamente esa dificultad para poder concretar y resolver las necesidades de los ciudadanos. Y por eso nos reunimos reconociendo el trabajo que había realizado la Universidad del Rosario para adelantar un trabajo conjunto. Llevamos más de 10 meses en un trabajo técnico de campo en las localidades, hicimos focus group, hicimos entrevistas tanto con funcionarios de las secretarías como con funcionarios de las entidades descentralizadas, esto es las empresas e institutos, y también con funcionarios de las alcaldías locales y con comunidad, y de alguna manera esa hipótesis inicial se confirma en el sentido en que hay una lejanía entre los ciudadanos y la administración local, una evidente desarticulación en los diferentes niveles y, pues, como ya lo mencionaba, una multiplicidad de funciones. Por eso nuestro estudio, si bien, y lo han mencionado muchas de las personas que han hablado anteriormente, la realidad local tiene muchos componentes que quizá deberíamos ir abordando desde la elección popular de alcaldes, hasta temas como cuáles son los criterios para dividir de nuevo el territorio de la ciudad si uno quisiera hacer una exploración o una propuesta en ese sentido. Pero nosotros como Cámara de Comercio con la Universidad del Rosario dijimos, vamos a empezar a trabajar por partes estos temas. ¿Qué hay detrás del tema de las competencias y qué hay detrás del tema de la capacidad de ejecución? Pues justamente esa reflexión sobre cómo hacemos para fortalecer a las localidades. Realmente quienes hemos estado cerca en la administración distrital, en trabajo conjunto con los alcaldes locales, sabemos que ser alcalde local es uno de los roles más complicados en la ciudad. Tiene el mayor número de funciones, la Secretaría de Gobierno y algo así también compartimos en nuestro estudio, habla de 150 funciones que tienen los alcaldes locales. No tienen equipo de trabajo, tienen un presupuesto de funcionamiento condicionado a la Secretaría de Gobierno, tienen un presupuesto de inversión definido con unas líneas de inversión. Entonces, en ese sentido, la propuesta y el trabajo que realizamos tiene un primer elemento en cuanto a señalar, y tenemos por ahí la presentación, creemos que es importante darle un estatus jurídico a las alcaldías locales. La doctora Olga Lucía lo presentó al comienzo, son hoy en día dependencias que dependen hacen parte de la Secretaría de Gobierno, y nuestra propuesta es convertirlas en unidades administrativas especiales. ¿Esto qué quiere decir? Son dependencias que dependen, que las proponemos asignarlas efectivamente a la Secretaría de Gobierno, pero con autonomía administrativa y presupuestal. Eso implica, y en términos de control es fundamental, como lo saben nuestros representantes de los organismos de control, y es que hay claridad sobre unas funciones, unos procesos. Proponemos que haya un equipo de trabajo que acompañe al alcalde local en su gestión, que tenga clara cuáles son esas funciones, de nuevo, esas competencias que tiene, esos procedimientos que tiene, de manera que pueda garantizar el cumplimiento de esas responsabilidades a su cargo. Cuando decimos que tiene una autonomía administrativa, de hecho, para ser más explicativa, quiere decir, proponemos que tenga una planta de cargos propia. Hoy en día quienes han estado o tienen relación con las alcaldías locales saben que tienen unos funcionarios asignados por la Secretaría de Gobierno,
o más bien que dependen de la Secretaría de Gobierno, que están en la planta de la Secretaría de Gobierno, con altos niveles de rotación y donde muchos de los apoyos se contratan a través de la figura de la prestación de servicios, algunos de ellos sobre contratos, sobre proyectos de inversión, es decir, no se cuenta con un equipo lo suficientemente fortalecido, vinculado, comprometido y conocedor de la realidad local. Entonces, para ir avanzando y tomarme el tiempo, pues no entraría más en detalle ahí, pero claramente lo que buscamos es que haya una dependencia clara, una estructura clara para las alcaldías locales. Y otro componente de la propuesta que hicimos con la Universidad del Rosario y nosotros en la Cámara de Comercio de Bogotá es la necesaria revisión y reparto de competencias y funciones. Entonces ya... Un minuto para concluir, doctora. 150 funciones y planteamos entonces que deben unas quedarse en las alcaldías locales, otras compartirse entre la alcaldía local y la administración central, pero con altos niveles de articulación y de complementariedad de la inversión, y otras que deberían regresar al sector central. Frente a las que son para las alcaldías locales, reiteramos que el concepto que hay ahí es que queremos que sean unas alcaldías cercanas a los ciudadanos, basadas en ese concepto y en esa figura del gobierno de proximidad. Yo, ciudadano, me acerco a la localidad para saber, para recibir información, para trabajar en proyectos de prevención, para todo el tema de convivencia, de cómo hacemos territorios seguros, donde se pueda convivir, donde haya una respuesta a los derechos de los ciudadanos, a sus necesidades también. En el nivel de cómo se articula la alcaldía local con el sector central, creemos que ese conocimiento directo que tienen las alcaldías locales de su realidad en términos de población, en términos del territorio, es fundamental para alimentar la formulación de políticas públicas. Hoy hay que decir que hay un divorcio entre esa formulación del plan de desarrollo distrital y lo que sucede en las localidades, y esa información y conocimiento de las localidades es fundamental. Y proponemos por último devolver al sector central unas funciones y unas competencias que por su nivel de complejidad son de alta especialidad técnica, porque concurren varias entidades para resolver esas problemáticas o porque son también asuntos que traspasan el ámbito de una localidad, merecen ser gestionadas desde el sector central. Temas, por ejemplo, curiosamente como la construcción y mantenimiento vial que aparece tanto por las líneas de inversión como ya en el análisis de la contratación, que es un esfuerzo importante que hace la localidad, pero ustedes saben que la contratación de obras de infraestructura pública son realmente de un alto componente técnico, de criterios muy claros de contratación, de criterios muy claros de supervisión e interventoría. Entonces esa es, por ejemplo, una de ellas. Ya para terminar, destacar este escenario, y los otros que nos ha anunciado tanto la doctora Olga Lucía como con el video hemos conversado de cómo llevar estas propuestas, y con el subsecretario de Gestión Local también, cómo seguir en este análisis. Creo que no debemos perder esta oportunidad, este momento en el cual estamos viendo las alcaldías locales como un elemento fundamental para el gobierno de la ciudad, para hacer que podamos la administración en su conjunto, central, descentralizada y local, de verdad acercarse al ciudadano, dar respuesta a sus necesidades y de esa manera trabajar de una manera más efectiva, de manera que nosotros como Cámara de Comercio, con el apoyo y el trabajo y conocimiento de la Universidad del Rosario, seguiremos en este esfuerzo de seguir proponiendo. No queremos que sea solamente un estudio que se quede guardado, sino todo lo contrario, y por eso nos alegra mucho que se den este tipo de discusiones, porque lo que hay detrás son propuestas para la ciudad y lo que queremos es que sean propuestas viables y sobre todo que beneficien a esta ciudad. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Patricia González. Invitamos a continuación a la doctora María Elena Botero, profesora de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
Pues muy buenas tardes a todos. Para la Universidad del Rosario es un gusto estar aquí. Agradecemos enormemente la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes una preocupación de vieja data, si ustedes lo quieren, por parte de la universidad con relación a la ciudad, que tiene que ver con su modelo de gestión y de gobierno, que como ya se ha señalado por varias personas que me han antecedido en el uso de la palabra, viene de estudios anteriores que ha hecho la universidad en la búsqueda de viabilizar modelos de gobierno y de gestión para el territorio que sean pues mucho más democráticos, por supuesto, mucho más eficientes y mucho más respetuosos del sistema de derechos a la ciudad, que es lo que finalmente busca un sistema de gobierno. En este sentido, como lo decía Patricia hace un momento, la universidad une esfuerzos con la Secretaría de Gobierno en esta ocasión para hacer una propuesta específica de distribución de competencias entre el distrito, es decir, nivel central, y las localidades. No quiero repetir ya los planteamientos que ha hecho Patricia, que recogen el conjunto de la propuesta que estamos haciendo, pero sí quiero hablar de un concepto que creo que tenemos que empezar a hablar a lo largo de nuestras discusiones. En la mayoría de las discusiones sobre el gobierno del territorio en Bogotá, en los últimos, yo diría que fácilmente 20 años, hemos hablado de descentralización o de desconcentración. Descentralización o desconcentración. O desconcentramos o descentralizamos. Y en verdad, la descentralización y la desconcentración han planteado en todos los casos, y en algunos sí, en algunos no también, ventajas y desventajas. Yo quiero insistir en el hecho que ningún ciudadano de a pie le pide a un gobierno de la ciudad un modelo de gobierno descentralizado per se, ni un gobierno desconcentrado per se. Lo que el ciudadano le pide al Estado es que le garantice sus derechos, que le permita participar, que sea eficiente en la prestación de sus servicios y que cumpla con las obligaciones que la ley le establece. Y eso no depende de que el modelo sea descentralizado, desconcentrado o centralizado. Depende, efectivamente, de qué tanto y de qué forma se ejecutan los modelos de gobierno y los modelos de gestión del territorio. Se conocen modelos de ciudades de modelo de gestión descentralizada supremamente exitosos y otros absolutamente fracasados. Y de la misma manera se conocen modelos de ciudades con funcionamientos completamente centralizados que funcionan supremamente bien y otros muy mal. Y por lo tanto yo quiero proponer, porque esa es la base de la propuesta que estamos compartiendo con la Cámara de Comercio, que nos alejemos un poco del debate si finalmente la forma de gobierno es centralizada o descentralizada en el distrito, para empezar a hablar de un modelo de gestión que se llama gobernanza urbana integrada. La gobernanza urbana integrada es un modelo de gestión que busca integración de naturaleza horizontal y vertical para poder cumplir con esos tres principios que les he dicho yo a ustedes anteriormente: democracia, realización de derechos y eficiencia en la prestación de los servicios. Cuando hablamos de integración horizontal, lo decimos de manera específica porque en este momento las alcaldías locales no trabajan entre ellas bajo ninguna modalidad. Con escasas excepciones logran concertar pequeñas acciones y programas, cuando en realidad hay territorios completos que comparten problemas de orden muy grande, de enorme complejidad, que como no existen mecanismos de trabajo horizontal, finalmente lo que hacen es mutar de un territorio al otro. Y también necesitamos mecanismos de trabajo de integración vertical que permitan a los sectores, a las secretarías y a las diferentes instituciones descentralizadas del orden sectorial trabajar con los territorios. Estamos hablando entonces de un modelo de gobernanza integrada que tiene unos principios. Primero,
el modelo de gobernanza integrada busca que las decisiones estén lo más próxima que se pueda a los ciudadanos, utilizando el principio de subsidiariedad. Es decir, las decisiones deben ser tomadas lo más cerca posible del lugar en donde se van a ejecutar. Es decir, las decisiones locales deben ser tomadas en las localidades. Busca además un enfoque sistemático, es decir, que se busca actuar sobre la base de un específico análisis de las condiciones particulares del territorio. No existen soluciones uniformes para el tema de seguridad ciudadana en todas las localidades del distrito. Todos sufrimos problemas de seguridad, pero los problemas de seguridad no son de la misma naturaleza en cada una de las localidades, como tampoco lo son los de orden público, los de empleo, los de emprendimiento, etcétera, etcétera. Busca, como les decía, acción integrada, porque los problemas se tienen que abordar desde diferentes niveles y sectores. Orientación al ciudadano, porque finalmente para eso están los funcionarios, tanto los del sector central como los de las localidades, para servir a las personas. Busca que exista participación pública decisional, y esa participación pública decisional debe combinar la participación pública de los representantes sociales de base con la participación ciudadana también de los representantes sociales, de los electos, pero también de aquellos que sin ser electos son los responsables de la ejecución de la política pública. Busca habilitación y capacitación en el sentido de crear capacidades en el territorio, es decir, en las localidades, para atender las necesidades, y finalmente busca un enfoque de decisión donde todos los órganos de gobierno trabajen dentro de un mismo objetivo, con el mismo compromiso, pero que también puedan desarrollar en esos objetivos integrados mecanismos que les permitan asumir riesgos dentro de sus organizaciones y dentro de las formas de gobernar, pero también preparar el terreno para nuevas formas de acción. Creo yo, en este sentido, que la propuesta que nosotros hacemos de tener unidades administrativas de carácter especial, con autonomía administrativa, con autonomía presupuestal, con plantas de personal propio y con competencias claramente definidas entre qué es lo que hace el distrito, qué es lo que hace en el conjunto el distrito en su sector central con las localidades y qué es lo que hacen las localidades de manera particular, si bien no resuelve todo el tema de gobernanza de la ciudad, puede ser un paso muy importante en la construcción de una mejor democracia, de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y de una mejor respuesta al ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia González, y le pedimos respetuosamente nos acompañe con sus estudios para armonizar un poco más este proceso. A continuación, el doctor Bernardo Herrera, él es profesor investigador de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, quiero agradecer la invitación especialmente a la congresista Velázquez por invitar a la academia a hablar sobre actores. Yo creo que el mensaje de ella al final apunta a algo que no tenía preparado, pero que voy a aprovechar para mencionarlo. Hay actores en este mismo recinto. Hace un par de semanas asistimos a una elección de magistrada y magistrado, en la que una pregunta muy importante fue si a futuro ellos tuvieran que ver con objetos sujetos de derecho. Río, por ejemplo, el río Bogotá como sujeto de derecho, y fue una pregunta que, si ustedes me permiten, siendo varios de ellos muy académicos, no supieron contestar. Yo dicto en gestión urbana en
la Universidad del Rosario con la doctora Patricia en la misma facultad, pero no les voy a hablar de gestión urbana, yo les voy a hablar del río, del borde de ciudad del borde oriental de ciudad sobre todo, pero como sujeto muy próximamente de derecho de las juntas, yo las llamaría administradoras territoriales. Un elemento que ha sido común a todos, absolutamente a todas las presentaciones de esta tarde es el territorio. Cuando fui delegado, contralor delegado para la sentencia del Consejo de Estado, para el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado para Cerros Orientales, descubrí que hay una franja de adecuación en la que participan pues, municipios como Bucaramanga, como lo mencionaba la honorable representante, la alcaldía de Usaquén. Si ustedes recuerdan ese señalamiento inicial, lo que trae a colación es que en realidad las alcaldías más importantes, las localidades más importantes de esta ciudad son periféricas, son de borde de ciudad, en número, en inversión, en problemáticas, en temas de gestión del medio ambiente, en temas de... Y el actor Cerros Orientales, el actor Río, no está siendo sujeto de derecho. En esas juntas administradoras, yo que he sido miembro de Junta de Acción Comunal, en representación de las juntas de acción comunal, yo he sido miembro de juntas de ordenamiento territorial en Cota, que es donde yo vivo. Muchas veces llamamos a la CAR para que nos ayude a entender por qué la laguna de oxidación del Parque La Florida en Cota no tiene el distrito nada que ver ahí, si es justamente es el mayor contaminante. La zona industrial en Jaboque, en toda esa zona de desechos industriales, pues el río, el cerro y especialmente la Vanderhamen y el borde de ciudad en estos momentos son sujetos de derecho. Esos que todos los alcaldes locales no tienen desafortunadamente autoridad porque están en el día a día tratando de buscar recursos, cuando el mayor recurso, el más importante es el agua, el árbol, ¿es el objeto de discordia con el alcalde o no, con el alcalde de La Calera? Claro, es un parque metropolitano, lo que se está pensando hacer allí. El parque es un objeto de derecho. Yo no voy a ir más allá que eso porque yo le dicto en los Andes a ingenieros especialmente de sistemas. Y yo sí invitaría, como le hago a mis alumnos de especialización en los Andes, les hago un llamado muy especial a ustedes que son legisladores, especialmente en este momento, que están pensando en un nuevo estatuto orgánico, para sean lo más atrevidos en involucrar otros actores no humanos. Por favor, piensen en actores no humanos que van a ser, y somos en la posmodernidad hacia la cual nos acercamos a pasos acelerados, somos nosotros los responsables del cambio climático, somos nosotros. Esta administración distrital, esta administración del Ministerio del Medio Ambiente, somos responsables de anticiparnos a la debacles que desafortunadamente no pudimos anticipar en la conurbación con Soacha. No lo hagamos, por Dios, no lo hagamos en la conurbación, no lo dejemos de hacer como hasta ahora en la conurbación con la Sabana Norte y especialmente con la Sabana Occidente, donde vamos a tener el aeropuerto del área andina, con mayor volumen de tráfico aéreo industrial de toda América Latina, en un aeropuerto, como va a ser la conurbación con Facatativá. Yo le decía a mis hijos hace poco que el sitio donde hay que comprar es en Sasaima. Poder llegar en bicicleta a la estación del metro más importante de Bogotá, que va a ser en el aeropuerto en Facatativá, en un clima medio.
dejemos de pensarnos en Bogotá como ombligo del país, pensémonos como borde de ciudad, como falta de administración metropolitana. Se los digo de verdad de corazón como habitante de Cota, se los digo, en serio. Mire, démosles a los alcaldes futuros del perímetro de esta ciudad competencias sobre lo que debe gobernarse, sobre la gobernanza del río, sobre la gobernanza del cerro y especialmente sobre la gobernanza rural, porque esa competencia de los alcaldes, especialmente de los alcaldes más importantes de las localidades de esta ciudad, va a ser fundamental en algo que aquí no se ha tocado y es el plan de ordenamiento territorial del área metropolitana de Bogotá. Eso va a ser fundamental en el rol de los alcaldes en esas zonas de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, profesor. A continuación, tenemos aportes de la comunidad representados en 3 ediles de la comunidad que se han inscrito: el edil Cristian González, edil de la localidad Rafael Uribe, el edil Juan Camilo Castellanos, edil de la Candelaria, y el edil Jaime Camargo, edil por Puente Aranda. Invitamos al edil Cristian González, al edil Juan Camilo Castellanos, a que nos acompañe con su exposición. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a la doctora Olga Lucía la invitación, sus inquietudes que siempre son tan constantes en estos temas de Bogotá y de las localidades. Quiero empezar por un tema meramente aclaratorio. Nuestra colega aquí, en representación de la Asociación de Ediles, muy bien lo definió. Lamentablemente estos espacios, por el tema del tiempo, son muy apremiantes. Pero sí me parece importante recopilar algunas cosas, como lo que planteaba la Defensoría del Pueblo aquí, referente a conveniencias e inconveniencias en este tipo de proyectos de ley. El primero de ellos, yo quiero iniciar diciendo que nosotros, los ediles, en todo el país, partimos de un hecho clarísimo planteado por la Constitución del 91, y es el artículo 318. Y esto me refiero a lo que acaban de expresar algunos de los expositores últimos desde la academia sobre el tema de la descentralización, la desconcentración y la delegación. Si nos vamos a lo literal que ha establecido la Corte Constitucional a través del doctor Alejandro Martínez Caballero en una sentencia muy importante, y de Eduardo Cifuentes Muñoz en el 94 y en el 98, lo concreto de lo que estamos viviendo hoy es, doctora Olga Lucía, poder partir de un hecho cierto. En Bogotá no hay descentralización. En Bogotá analicemos si hay desconcentración y miremos las características que ha definido la Corte Constitucional. La atribución de competencias se realiza directamente por el ordenamiento jurídico, digamos que sí. La competencia se confiere a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía. Debe recordarse, sin embargo, que en cierta medida las personas jurídicas también pueden ser igualmente sujetos de desconcentración. Tercero, la competencia se confiere en forma exclusiva, lo que significa que ha de ejercerse precisamente por el órgano desconcentrado y no por otro. Es decir, si le dieron una función desconcentrada a la alcaldía local, ningún otro órgano lo podría hacer, cosa que aquí no pasa. Y pongo el ejemplo de espacio público, o pongo el ejemplo de inspección, vigilancia y control de obras públicas, entre otras. El superior jerárquico no responde por los actos del órgano desconcentrado, más allá de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica, y no puede reasumir la competencia sino en virtud de nueva atribución, cosa que tampoco se da aquí. Aquí el alcalde mayor responde o no responde. Por lo menos, digamos que desde el punto de vista político hay una responsabilidad, sino porque hubo una solicitud de renuncia masiva a los 20 alcaldes hace poco. Eso es una realidad. Miremos las características de la delegación.
La delegación administrativa. Primero, la transferencia de funciones de un órgano a otro. La transferencia de funciones se realiza por el órgano titular de la función, que en este caso, ¿quién la tiene? Por la Constitución, la tiene a través del 322, el régimen especial de la Constitución, el alcalde mayor de Bogotá. Bogotá, Distrito Capital, Distrito Especial. La necesidad de la existencia previa de autorización legal, la hay. El órgano que confiere la delegación puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia, cosa que en este momento pasa. El alcalde le quitó al alcalde de Teusaquillo la facultad de contratación, en cualquier momento sin autorización legal previa. Entonces, partiendo de ahí, miremos el órgano que represento yo, una JAL. La JAL dice el acuerdo 6 de 1992, dice el acuerdo 6, que en todo caso, en el artículo 15, si mal no recuerdo, porque no alcanzo a ver bien aquí y me la quitan de allá arriba, el acuerdo 6, aquí está, dice, tercer párrafo, las competencias y funciones administrativas que se establecen para las juntas administradoras locales serán en todo momento, por delegación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad de las distintas dependencias de la administración central y descentralizadas. Las JAL estarán al servicio de los intereses generales del distrito y de las particulares de cada localidad. Entonces, esto es una realidad. En mi concepto debemos partir de definir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Bogotá? Desconcentración, descentralización, definitivamente no. Y cuando más, por lo que yo, desde el punto de vista académico, estaremos, si acaso, en una delegación impropia. Pero muy difícilmente podría yo aceptar que estamos incluso en una desconcentración. ¿Qué dice el artículo 318 de la Constitución? Y quiero que nos metamos en ese marco. Sí, damos los minutos. De los ediles de expresarnos en estos escenarios. El 318, la Constitución con todas las discusiones sobre la elección de alcaldes municipales y sobre el miedo que se tenía a la descentralización, porque desde el punto de vista político se reflejaba un peligro. Imagínense allá el municipio tal totalmente independiente, o por lo menos siendo capaz de generar sus propias gestiones y sus propios recursos sin depender del senador o del gobernador o del representante de la Cámara. Esta discusión se dio en la Constituyente, y ese espíritu de descentralización se llegó a la Constitución a través de este artículo 318, que plantea, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los consejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local y le da unas funciones. La primera, participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas. En la elaboración, ¿qué tenemos nosotros luego cuando se hizo el capítulo especial para Bogotá? El artículo 322. Con base en las normas generales que establezca la ley, el Consejo de Iniciativas del alcalde dividirá el territorio distrital en las localidades de acuerdo con las características sociales de sus habitantes y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. Las juntas administradoras locales distribuyen y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto anual del distrito se asignen a las localidades. Permitamos que el edil termine. De la población. Aquí es donde yo veo que está fallando el sistema. Es decir, la Constitución definió que era descentralizado, que yo como edil, allá para poder referir cuáles eran las necesidades propias de ese sector allá que muy difícilmente podía al nivel central llegar, podía participar en la elaboración del plan, pero también distribuir y apropiar los recursos, es decir, participo de qué es la necesidad y luego para aplicarle los presupuestos. ¿Qué pasó con el 1421? Artículo 69. Ya el 1421 nos lo modifican. Dice, atribuciones de las juntas. Primero,